con doctrina, con criterio. Capítulo número 5, el verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Dios, que nos ilumines, que nos des discernimiento y que seas tú, Espíritu Santo, el que controles mi mente, mi lengua, mis emociones. Te lo suplicamos. Gracias. Amén. Tomen sus lugares. Hoy vamos a hablar de el fruto. Ya leíamos ahí, acá aparecen 9 frutos. El primero que aparece allí es el fruto, dice el fruto, más el fruto del Espíritu es amor. Vamos a estudiar ahora lo que es el fruto del gozo, el gozo. Pero antes de entrar al este fruto del gozo, que es el que continúa después del fruto del amor, quiero hacer siempre un pequeño repaso para que podamos irnos nutriendo y familiarizando con los conceptos, con los términos de qué es el fruto del amor. Primeramente, ya lo explicamos, el amor fue, en este caso, la palabra amor fue escrita en griego. Esto nos sirve. ¿Por qué tenemos que decir que la palabra del fruto del amor fue escrita en griego? Porque de esa manera vamos a ir descifrando los otros tipos de amor. Por ejemplo, en este caso, al haberse escrito en griego lo que es la palabra amor, en ello encontramos una marcada diferencia con los distintos términos de estos o de la idea de amor. Lo digo luego. Por ejemplo, está eros. Eros ya lo explicábamos el jueves pasado, que en español lo que quiere decir es erótico. En este caso, este tipo de amor no aparece en la Biblia. Aparece el amor que está escrito en griego. Ya le voy a explicar. En este caso, eros es uno de los amores o de los términos de amor que aparecen dentro del mundo, pero esta palabra no aparece en la Biblia o en el Nuevo Testamento más que todo. Segundo, storge es amor entre la familia. Eso es, bueno, es un amor hacia la familia. En el caso de filia es otro tipo de amor que en este caso es hacia los amigos. Ese es el amor filia. El caso del amor ágape es el amor de Dios. Ese es otra cosa. Ahora vamos a repasar, en este caso, las características de cada uno de estos. Póngale atención, esto le va a servir a usted. ¿Por qué le va a servir? Nos va a servir por el hecho de que cuando se habla de amor, usted puede distinguir qué es amor, de qué manera o dónde se ubica ese tal amor.
Vamos a ver las características, por ejemplo, de eros, erótico, las características, la extensión y la base que tiene para que se desarrolle. Primeramente, eros, que es, ya dije, es erótico, es obsesivo, es decir, su reacción es obsesiva. Su extensión, el amor, o si le llamamos amor, la extensión de este eros es hasta el yo. Este no está amando otra, o no se está dirigiendo a otro lugar, sino al yo. Su extensión o su base o esfuerzo no hay ninguno, sencillamente se da en la carne. Lo que es, yo le voy a ir haciendo preguntas porque lo que quiero es repasar y luego entraremos al nuevo fruto que es el gozo. Por ejemplo, vamos a ver, su base o su esfuerzo es la carne. ¿En qué estamos? Estamos en eros, que es erótico. Vamos al estorge. Estorge, en este caso, dije, su extensión en este caso, o su característica es fraterno. Su extensión es a la familia. Hasta ahí se extiende este amor. Esto lo podemos nosotros como comprender, ese afecto, ese amor que se le tiene a la familia. Es decir, el estorge llega hasta la familia, no llega más allá. Vamos a ver, su base son las emociones, lo generan las emociones. Vamos al tercero, filia. Su característica es expresivo. Hay una expresión, por supuesto, emocional. Su característica es expresivo. Su extensión es hasta los amigos. Es decir, yo tengo un amigo que lo amo. Eso es una expresión y su extensión es hacia ese amigo o hacia esa amiga. Los esfuerzos que lo generan, las mismas emociones. Ahora, ágape, en este caso, ágape es la palabra que aparece en el Nuevo Testamento hablando del amor, que en verdad es el amor, que es en este caso el amor de Dios. Ágape, vamos a ver su característica. Vean la característica de ágape, que lo que significa es amor en griego. Lo que significa es, o sea, su característica es sacrificio. Ya esto es diferente. Diferente al obsesivo, diferente al fraterno, diferente al expresivo. Ahora es sacrificio. Su extensión es hasta los enemigos. Su esfuerzo es sacrificio hasta la muerte. Cuando vamos estudiando estos temas, yo dije al inicio que esto es lo que hace a un cristiano, bueno, a un cristiano que no solo se sienta en una silla de una iglesia y empieza a aplaudir y a decir gloria a Dios y al fin que no sabe nada y el fin que se muere sin saber nada y cualquiera se lo enrola. Vamos a ver, en este caso termino con este repaso. Ágape es, por supuesto, proveniente de Dios o del Espíritu. Por eso es que es un fruto que lo da el Espíritu, no lo da el mundo. No hay ninguna manera de recibirlo del mundo, porque el mundo lo que tiene, ya dije, es eros, lo que tiene es storge, lo que tiene es filia y lo que tiene es eso, no tiene ágape. Ahora, el amor ágape
todo lo perdona, todo lo sufre. Eso es la diferencia, que como es sacrificio, su característica, Él todo lo sufre, todo lo aguanta, lo que dice Pablo a los Corintios en el capítulo número 13 de la primera carta. Ahora, en el caso, esto podría traer como alguna, hermanos, como alguna idea que no tenga trascendencia, en el sentido de que como el amor ágape es el amor de Dios y es el fruto que da el Espíritu Santo, parecería, en este caso, daría la idea que este amor no tiene consecuencias, que por ser producto de Dios o viene de Dios, este amor no tiene problemas uno para con Dios, porque Él me ha amado con su amor ágape, Él me ha amado con su amor, y entonces tendríamos la idea, entonces somos los niños bonitos de Dios o los niños consentidos de Dios. Pero esa idea no puede como tomarse de esa manera, porque no es así. No es este amor, el amor ágape, no es un amor que le llamaríamos en el lenguaje nuestro, en el lenguaje muy popular, no es alcahueto, sino que dice el libro de los Hebreos en su capítulo número 12 y verso 6, que Dios al que ama. ¿Cuál es el amor de Dios? Vamos a ver. ¿El amor qué? Entonces dice en ese versículo, al que Dios ama, es decir, al que Dios ama con ágape, a ese lo disciplina. En este sentido, entonces, no hay alcahuetería, es decir, no hay cabos sueltos para que el creyente se confíe, diga, pues yo tengo el amor del Padre, que es el ágape, que todo lo sufre, que todo lo aguanta, que todo lo soporta, sí, pero tampoco es alcahuete, decía, sino que vemos que Dios, y podemos ver dentro de la palabra, hermanos, pero voy corriendo ahorita, podemos ver de qué manera Dios disciplina a los que ama. Podemos ver cuántas disciplinas caen o están registradas en la palabra de parte de Dios para con sus amados, para con aquellos que los ha amado con amor ágape. Hay una infinidad de disciplinas. Por ejemplo, para poner algo por ahí, se me viene a la mente el caso de Ananías. Ananías había sido con su esposa, Ananías con su esposa Zafira, había sido alcanzado por el amor ágape de Dios. No estamos cuestionando que este matrimonio se perdió porque lo mató el Señor, no fue Pedro, lo mató allí en la iglesia. Ahí estaba predicando Pedro y ahí cayó Ananías y también luego cayó Zafira. ¿Qué sucede? Para poner el ejemplo de que no hay alcahuetería en este amor ágape. Sucede que el Señor ahí los disciplinó. No se entienda que ellos, al haber sido disciplinados ahí, ellos pasaron a la condenación eterna, pasaron a lo que es el paraíso de Dios. No lo dice la Biblia, pero eran creyentes. Pero tomo eso para hacerle ver de que el Señor está dejando un precedente a su iglesia, y ese precedente lo está agarrando de hijos, y en este caso de esto que estoy mencionando, y ahí les ejecuta el juicio para que tengamos, como dicen, para la muestra un botón.
Ahora, vamos a ver, el creyente, hermanos, tiene que vivir este amor en el Espíritu. ¿Por qué en el Espíritu? Porque si el creyente, el amor ágape me refiero, porque si el creyente no maneja estos aspectos espirituales en el Espíritu, hermanos, y lo maneja en la carne, por eso es que el creyente tiene que tener mucho cuidado. El creyente tiene que tener mucho cuidado porque no hay excusas. Por eso puse el ejemplo de 12 de Hebreos 6, que no hay excusa. Ahí dice claramente que al que ama se lo cuaja el Señor, al que ama le da. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es no caer en la carne. El creyente debe de luchar, porque como lo hemos expresado, la salvación es un regalo de Dios, pero la santificación, la entrega de un cristiano ya no es un asunto de Dios, ya es un asunto de el individuo, de la persona, del creyente. Ya no es que Dios nos va a decir: mi amorcito, usted hoy se va a levantar a orar. Casi que no lo va a hacer el Señor, y aún lo puede hacer. Pero, amorcito, ahora usted va a hacer esto, mi amor. Usted se va a consagrar. El Señor dejó la palabra que debemos de hacer eso, pero ya es una iniciativa nuestra, con su ayuda, por supuesto. No es que ya somos de Dios, tenemos el amor ágape de Dios, ahora ya yo no tengo que santificarme, porque de todo modo tengo el amor ágape de Dios, y ese amor es sacrificial, ese amor lo cree todo, lo soporta todo, y ese es el error de muchos creyentes. Y en ese caso, en esa idea, el cristiano tiene que consagrarse. Esa es la parte que a nosotros nos corresponde. Como hemos dicho, ¿a quién le gusta ayunar? ¿Para qué se va a ayunar? ¿Para salvarse? No, para consagrarse, para dominar, porque se dice que de acuerdo a la naturaleza que nosotros alimentemos, esa será la naturaleza que tomará control del creyente. Y cuando nosotros descuidamos la naturaleza espiritual, que el alimento que le vamos a dar a ella es la consagración, la búsqueda, la lectura, la santidad, eso permitirá que esa naturaleza espiritual, esa naturaleza tenga músculos, esa naturaleza tenga fuerza, esa naturaleza pueda, hermanos, estar subyugando a la naturaleza caída que sigue estando en nosotros, porque esta naturaleza caída siempre estará con nosotros hasta el día de la muerte o hasta el día que venga Cristo. Esa es la razón por la cual usted siente ira, siente muchas veces envidia, usted siente muchas veces venganza, rencores. Usted quiere de aquello que tiene el mundo, de allá nos sacó Dios. ¿Y por qué es que queremos? Es que aquí anda con nosotros. El Señor nos la quitó, la naturaleza vieja. Pero es ahí donde necesitamos nosotros una vida de consagración, para que la naturaleza espiritual, que es la que ha puesto el Señor en nuestra vida, luego que nos hemos entregado a Él. Y esa es la razón por la cual usted también podemos ver dentro de la misma palabra, vamos a ver a cientos de personas que se mantuvieron, hermanos, firmes en medio de las circunstancias cual fueran. Se mantuvieron firmes, pero eran gente que tenían una buena alimentación a la parte
espiritual, a la naturaleza espiritual. No así los que se descuidaron, para ponerle un ejemplo, el caso de David, se descuidó y la naturaleza vieja tomó control y lo quebró. Así que el que tenga oídos, oiga. Ahora vamos a ver, vamos a pasar rápidamente, luego de este repaso, vamos a pasar a lo que es el fruto del gozo. En el caso vamos a hablar de este fruto del gozo. Por ejemplo, vivir sin este fruto, hermanos, la vida espiritual, es decir, que un creyente no se apropie de estos frutos, y en este particular, el no estar disfrutando del fruto del gozo, esto realmente para un cristiano no tiene significado la vida de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene significado? Porque lo que sucede o lo que debe de suceder es que el creyente, o nosotros como creyentes, cuando hemos llegado a esta gracia, a esta salvación, se supone, y no es que se supone, sino que debe de entenderse que lo que va a prevalecer va a ser, luego de esa experiencia, es gozo. Gozo. Es el gozo que tiene que estar prevaleciendo en el creyente. Por eso decía, no tiene significado un creyente amargado. No tiene significado un creyente sin, hermanos, sin el disfrute del gozo. Entonces, en este sentido, había que ir también uno haciéndose autoexamen. Es decir, por lo menos ya vamos a ver algunos detalles para que también podamos definir, o definamos más bien, lo que es el concepto del fruto del gozo. Pero lo que estoy diciendo es que no tiene significado si no hay ese fruto en nosotros. Si no hay ese fruto en usted, el fruto del gozo, pues qué cristianismo ha de estar viviendo. Ya me imagino ahí en la casa, ya me imagino ahí en el trabajo, ya me imagino ahí cuando le vienen los problemas. O sea, no tiene sentido si no hay ese fruto. Ahora, vamos a ver, gozo no es igual que alegría. Vamos a definir también lo que en este caso sería la definición de gozo. ¿Por qué? Lo vamos a hacer porque hay que definir lo que es una cosa y lo que es otra cosa. Vamos a ver la diferencia. Por ejemplo, la alegría es una emoción, hermanos, que vamos a ver que se da de acuerdo a las circunstancias. Usted se graduó su hijo, usted tuvo una alegría, sacó usted su carrera, logró comprar ese vehículo, logró comprar ese inmueble, logró comprar o obtener, logró tener una salud, luego recuperar su salud luego de una enfermedad, luego de todas esas cosas que generan alegría. Ese lenguaje es un hecho que usted y yo lo conocemos, porque pues somos personas que vivimos en este mundo con ese tipo de emociones que se desarrollan de acuerdo a las circunstancias. Así que esa va a ser como la manera como vamos a ver la diferencia de lo que es el gozo con lo que es la alegría. Primeramente, la alegría llega al alma, es un aspecto que llega al alma. Entonces, cuando digo es un aspecto que llega al alma, o sea,
la gente se alegra, pero su alcance de la alegría es ahí, al alma. Y eso lo podemos como descifrar como el asunto de las emociones. ¿Cuáles son las alegrías? Yo le pregunto, ¿cuáles son las alegrías que usted o yo hemos experimentado en todos esos años que usted ha vivido? Es un hecho que usted me va a decir, bueno, yo tuve una gran alegría cuando me casé, pero después me agarró otra cosa. Usted me va a decir, yo tuve una gran alegría cuando nació el primer hijo. Son emociones. O sea, para que definamos o descifremos qué es alegría con gozo. ¿Verdad? Ahora, en este caso, como decía, es todo de acuerdo a circunstancias. El gozo, más bien el gozo, y vamos a ver en la Biblia, váyase a 1 de Juan 1 al 4. El gozo tiene su base en la realidad espiritual. En este versículo lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver en 1 de Juan, el capítulo número 1. Lo que vamos a ver es esa experiencia que ellos tuvieron, que nosotros hablamos lo que vimos, lo que palpamos. Abra su Biblia ahí y leemos del versículo número 1 en adelante. Dice acá lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Y qué más dice? Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso es lo que anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y que dice, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Este fruto del gozo ya no es al alma. El fruto del gozo, tiene su base en la realidad espiritual, decíamos. Entonces, vamos a ver cuando dice acá este versículo, lo que era desde el principio, es decir, ellos, Juan está hablando su experiencia, está hablando de su experiencia que tuvieron ellos, y en este caso sí, ellos, los apóstoles, la experiencia viva que tuvieron con el Señor. Es decir, ellos no están contando algo que les contaron. Ellos no están expresando una experiencia de otros. Ellos están sobre todo dando un fundamento que es el asiento del gozo. Y ese fundamento es lo que dice, lo que hemos visto, testificamos. Ellos vieron y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión. Es decir, comunión, para que ustedes, a quien se dirige Juan en su carta, es una carta universal que se va a la iglesia universal cristiana evangélica que está diseminada en alguna parte. Entonces los está animando de esta manera. Les está diciendo vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Les está diciendo, nosotros somos testigos de eso. Lo que hemos visto,
¿Quién no se va a alegrar, hermanos, cuando por lo menos la hermana que está diciendo, no, si yo vi al Señor, si yo anduve con el Señor, yo comí con el Señor? Es decir, a alguien que está dentro de la duda, que está dentro de esa cuerda floja en cuanto a ¿será cierto esto? ¿Será verdad esto? Porque ese es el asunto acá, lo que quiere dejar sentado Juan para esa iglesia a la cual se dirige. Se lo vuelvo a repetir, porque la vida fue manifestada y la hemos visto nosotros. Dicho de otra manera, vimos a Cristo, que es la vida, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Es decir, estemos en un mismo sentir, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Ahora le dice en el verso 4, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí no está mentando el alma, aquí está mentando la base de lo que es el gozo. Es, decíamos, la experiencia o la realidad espiritual. ¿Cómo lo voy a explicar de esta manera? Si yo no tengo esta realidad espiritual de que por la fe, en este caso mío será por la fe, es por la fe, no es porque yo palpé, porque yo vi. Pero si hay testigos, como en este caso de los apóstoles, y en este particular Juan, que está diciendo lo que yo vi, lo que yo palpé, con respecto al verbo de vida, eso es lo que les predicamos. Y eso se lo predicamos para que ustedes se mantenga en ustedes el gozo. Hermanos, si aquí estuviéramos predicando un Cristo muerto, un Cristo clavado en un palo, pero qué gozo puede sentir eso, qué seguridad puede sentirse en eso. Estamos hablando de un muerto, estamos hablando de alguien que se hizo polvo, pero por lo menos los investigadores, los arqueólogos, hermanos, de alguna manera han comprobado que en la tumba de Mahoma están los restos, sino el polvo. En la tumba, hermanos, de Confucio, en la tumba de Budas están los restos y si no el polvo. Pero en la tumba de Cristo no hay polvo ni hay resto, porque Él se levantó. Porque cuando llegaron las mujeres a preguntar, ¿y a quién buscáis? ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. El ángel dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él está vivo, Él está vivo. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Él está vivo, Él está vivo. ¿Siente gozo con eso usted? Levante la mano los que sienten gozo con esa tremenda verdad. ¿A dónde es ese gozo? ¿En el alma? Ese gozo es en el espíritu. En ese sentido es esto que está relatando Juan, para que su gozo permanezca. Yo no les estoy hablando de un muerto, les dice. Yo estuve con él, palpé, comí, nos bañamos juntos, sin duda, en los ríos. Anduvimos juntos con el verbo de vida. Aleluya. Y está vivo, no está muerto. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Está vivo, no está muerto. Que se oiga un poderoso amén. Ahora vuelvo a preguntar, ¿es gozo el saber que yo no sigo a un Cristo muerto? Esa es otra cosa, eso no es alegría. Porque la alegría es cuando compré la casa, cuando
nació el niño. La alegría es otra cosa, es una cosa temporal porque es en el alma. Pero ¿cómo no me voy a gozar el saber que mi Redentor vive, como dijo Job? ¿Cómo no me voy a gozar el saber? Yo alabo a Dios, hermano. Mire, yo me pongo así a filosofar muchas veces. Digo, Dios, ¿cómo fue que esperaste que yo naciera? ¿Cómo fue que también, no solo eso, sino cómo fue, Señor, cómo fue que no seguí en la idea de buscarte a ti, no caí en una secta? ¿Cómo fue? Yo alabo a Dios por eso, hermano, porque si hubiese caído en la secta de los testigos contra Jehová, fuera un, hermanos, un vendedor de atalaya. Si hubiera caído en la secta de los mormones, hubiese sido un gran mujerero. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Si hubiese caído en la religión de aquellos donde salimos todos, hermanos, siguiéramos adorando tetuntes, adorando palos y adorando lo que no es Dios. Pero bendita gracia, yo alabo a Dios porque Él se me reveló y caí en el justo momento y en el justo espacio de su gracia. ¿Cómo no voy a tener gozo yo, hermano? Yo miro, ahí estaba viendo el testimonio de un sabatista. Yo le contaba a mi esposa, le digo, tremendo, porque yo todo eso lo analizo. ¿Cómo no caí en una secta de esa? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo no voy a estar gozoso yo que estoy en el camino de la verdad? Levanta la mano los que se sienten gozo por estar en el camino de la verdad. ¿Cómo no vamos a estar con gozo, hermano? Este hermano quizás es pastor, pero él dice que tuvo 26 años militando en el sabatismo, y dice que hasta después de 26 años él ha abierto los ojos y se le ha quitado el manto y ha tenido que rebatir con las mismas autoridades de esa secta o de esa línea. Ha tenido que revertir, hermanos, con la palabra. Y yo digo, bendito Dios. Bueno, ese hombre perdió, qué lástima, 26 años perdidos de nada. Damos un amén. Pero yo y usted, hermanos, bendito Dios, que no caímos en una secta. Caímos en las manos de un Dios vivo. Caímos en las manos de un Dios que se levantó al tercer día. Está sentado a la diestra. El Padre intercede por nosotros, porque solo un vivo puede interceder por nosotros. Amén. El gozo tiene su base. ¿A dónde le dije vamos a ver? No, eso no es así. El gozo tiene su base. ¿A dónde, man? ¿Ah? No, manito. Estamos trasnochados. ¿A dónde tiene el gozo? ¿La base? ¿Ah? En la base espiritual, sí. ¿Y la alegría dónde tiene su base? En el alma. Todas esas alegrías son pura emoción. Dicho de otra manera, puras emociones. Ahora, veamos también, por otro lado, que este gozo tiene algún defecto, por decirlo de esta manera, o tiene alguna debilidad. Este fruto del gozo tiene la debilidad que, hermanos, si nosotros nos descuidamos espiritualmente, por eso yo estuve diciendo hace un rato que de acuerdo a la naturaleza que nosotros alimentemos, si usted es un cristiano que solo viene a los cultos, si usted no tiene una vida de comunión en su vida diaria, no solo en el culto.
Y aquí como que solo aquí venimos, deberíamos de entender que aquí solo venimos a recibir la clase. Eso es todo, como cuando usted va a la universidad, toma la materia, usted solo va y después usted allá en la casa y en la noche, ahí está rayando y está investigando el estudiante, pues. Aquí solo es la clase. Y no podemos nosotros asociar que esto es la vida espiritual. Por eso es que tenemos que traer cuaderno, tenemos que tener, a menos que tengamos esa mente privilegiada, que hermanos, que aun cuando estamos predicando, ya todo se le va grabando. Ahí sí ya no necesita usted andar anotando nada, porque como usted tiene esa virtud. Entonces hay un problema con respecto a esto del gozo. Puede ser alterado por el descuido o por el pecado. Dicho de otra manera, por ejemplo, tomemos el caso como decíamos, de David. En el Salmo 51, versículo 12, ¿qué es lo que le dice ahí David al Señor? La súplica en ese versículo es: devuélveme el gozo, devuélveme el gozo. ¿Qué significa? ¿Cómo fue que se perdió? Yo no creo que un cristiano que ande mal con Dios pueda andar con gozo, man. Yo no, o sea, se lo crea a su tía o se lo crea a usted mismo, pero yo no se lo creo. ¿Ya? Aunque eche lágrimas, aunque llore, estoy gozoso, pero usted está enfermo emocionalmente, rencorosamente. Usted no puede tener gozo si usted tiene rencores, si usted tiene raíces de amargura. Todo es pecado. Usted a veces puede venir a la iglesia y puede venir, mire, y esto, usted está todo enfermo y no puede tener gozo. Y como todos esos aspectos son pecados, usted ve en la iglesia hay un montón de gente que ni sabe a qué viene, porque ellos no tienen despierto esas células, por decirlo de esa manera, del gozo. No, hay un descenso, no hay. Y eso lo estamos viendo con David. ¿Qué es lo que dice David? Cuando veámoslo para que se quede claro. El Salmo 51, versículo número 12: devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, y tu espíritu noble me sustente. ¿Qué le está pasando a David? ¿Qué le pasó a David? No estamos hablando de un ¿qué, hermanos? De un chismullo. Estamos hablando de un águila. Estamos hablando de un hombre que desde su juventud era un adorador a Dios. Amén. No estamos hablando de un creyente corriente. Estamos hablando de gente de peso. Pero claro, él vivía con todas sus angustias y todas sus batallas. Siempre él tenía el gozo de Dios porque estaba consciente de la realidad de su Dios. Pero se descuida. Y es ahí lo que siempre yo he insistido por años. Sirvan, hermanos, sirvan. Sirvan, no se estén matando ustedes solos, doblándole las patas a esa silla. Sirvan, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Sirvan, sirvamos. ¿Por qué he insistido yo? Porque es la única de mantenerse en la dinámica espiritual, en el servicio. Y sirva bien. Y se lo digo esto en el contexto de que David, lo que pasó es que dejó de servir.
David mandó a sus generales a la guerra, que lo que significa es dejó de servir. Y se quedó él en el palacio, es decir, se quedó cómodo. Un cristiano, nosotros no podemos darnos el lujo de vivir de iglesieros nada más. Damos un amén. No podemos darnos el lujo porque, hermanos, usted no es David. Nosotros no tenemos esa altura. Nosotros somos sauces y no robles. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Usted y yo necesitamos buscar a Dios. Si usted es diácono y es anfitrión y es obrero y es pastor dele gracias a Dios, porque esa es la única manera. Y eso va a ser un espaldarazo para que pueda mantenerse en la dinámica espiritual para no afectar el gozo. Alguien me ha preguntado a mí, ¿y usted por qué no cae, hermano? Ya me han preguntado. No me queda tiempo, le digo. Yo vivo bien ocupado. Y a mí no me queda tiempo. Hay veces que no puedo ni ir a visitar algunas velas. No puedo, porque yo estoy sobregirado. Y eso es mi medicina. Eso es mi medicina. ¿Verdad? Yo pudiera estar delegando todos estos cultos, pero este es mi remedio. Esta es la única manera. Yo no quiero caer en el hoyo de David. ¿Qué es lo que hacen las hermanitas? Los hermanitos vienen en su cultito y después ahí se van, los llena el diablo de un montón de malos pensamientos. Ellos no tienen tiempo de orar en su casa. ¿Qué tiempo van a tener? Si hay que atender el gato, el chucho y el perico. Y a esto le sumamos al hombre o a la mujer y a los hijos. ¿Cómo le va a quedar tiempo? Y que usted tiene la idea que al venir a la iglesia ya usted vino a santificarse en momento. Esto solo es para tomar la clase. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esto es solo para orientarnos y seguir hacia adelante. Amén, amén. Entonces ahí anda la gente haciéndose los quites. Aparecen ahí, hay un montón de mujeres en Victoria que ya mejor ya se quitaron, porque las viejitas ya no quieren venir a orar. Espérese, tenga paciencia. Aquí no podemos andar de triunfantes, de que no, yo ya no tengo necesidad. Yo me voy a acomodar así como David, ya voy a mandar, ahí oran por mí, ahí le mando al pastor, ahí le mando las notitas. No, este asunto no es de notas, este asunto es que busques tú la presencia de Dios. Que se oiga un amén, que se oiga otro amén, que se escuche un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Devuélveme el gozo. Parece que tiene que andar uno con pie de plomo en la vida espiritual, porque luego cae un adulterio. Olvídese que ese cristiano va a tener gozo. Olvide que ese hogar va a tener gozo cuando le cae. Porque algunas hermanitas desprecian la oración porque tienen confianza en el hombrecito. Usted no confíe ni en el, dice la Biblia, no confíes en la que duerme a tu lado. Y eso se refiere a la carne. La carne es traicionera. Los seres humanos somos traicioneros. La única es en la presencia de Dios. Damos un amén. ¿Quiénes son los que caen? Los turistas de iglesia. Esos son los que caen. Los que delegan todo. Esos son los caídos. No es caído, ¿verdad? Es caído, ¿verdad? Esos son los caídos. Hay un montón de gente ya sin espíritu, ya desvaciado, ya no sienten nada. Han perdido el gozo. Andan mal. Eso le pasó a David por andar de delegador, por no ir a ponerse los pantalones y pelear las guerras de Jehová. Eso es lo que pasa. El que tenga oídos, voltee a ver al que está a la par. La mujercita ve al marido, dile, estás oyendo, esposo mío, dígale, no le voy a decir de otra manera.
Vas a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Bueno, ese es cuando viene el esposo, y cuando el esposo no viene, o cuando viene la esposa y el esposo viene y ella no viene. Qué parejita, ¿verdad? Alisten el cajón. Aquí no hay medias tintas en Dios. Aquí se toma la medicina o nos morimos. Amén, amén. Échele otra miradita al que tiene a la par. Dígale, ya viste y no querías venir, dígale. Gloria a Dios. Aleluya. El creyente puede tener gozo en medio de las adversidades. Hebreos 10:34, corriendo. Con esto nos vamos. Dice 10:34, rapidito. Dice, hermanos, el versículo ya lo tiene. Dice, porque de los presos también, 10, sí, Hebreos, sí, 10:34. Porque de los presos también os acordasteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis, ¿con qué? Con gozo. Hay gente que no puede perder nada cuando ya cambió todo. Pero aquí dice que con gozo tuvieron, es decir, no vino tristeza cuando vinieron a quitarle lo que tenían. Está hablando a los hebreos. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Sufristeis el despojo y lo sufristeis con gozo. El creyente puede tener gozo en medio de las pruebas. Santiago 1:2, muy conocido, que es lo que dice, está diciendo en este versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y sucesivamente. Gozo en las pruebas. Hechos 5:41, corriendo. Este es el último versículo y nos vamos. En el 5:41 está diciendo, hermanos, interesante. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cuándo? Con gozo de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Tremendo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Tercera de Juan, versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ese es el gozo. El gozo no es al alma, el gozo es en la base espiritual. Ahí radica el gozo. Ustedes se han recordado muchas veces cuando hemos hablado de Pablo y Silas, cuando estaba en la cárcel. ¿Cómo puede ser que esa gente estaba? ¿Cómo puede ser? Porque el gozo es diferente a la alegría. El gozo, la alegría es un asunto de acuerdo a las circunstancias. Eso es todo, es un asunto pasajero. Luego que compró la casa, viene otra vez la amargura porque hay otras necesidades. Y luego nació el niño, viene la alegría. Y luego cuando el cipotillo ya tiene
barba y está de bravo, ya se acabó la alegría. Pero el gozo no, es el gozo en medio de la circunstancia. Ahí se goza la gente. Pablo, tremendamente, a las 12 de la noche, luego de una gran azotada, las cárceles de ese entonces estaban húmedas, llenas de asuntos de aguas negras. Se dice que allí hacían su necesidad en la misma mazmorra. Eso era lo más horrible. Los ratones, las cucarachas, lo sucio, lo espantoso de esos lugares. Así eran las cárceles de Roma. No eran como en el caso de Estados Unidos. Pero ¿cómo es que estos dos hombres, en lugar de pegarse a llorar y a renegar, ¿por qué me metí al evangelio? Si yo estaba bien, hubiese dicho Pablo, si yo era de la élite, si yo era de las... No, ven Sila, cantemos. Empezaron a cantar. Esa es la diferencia. Y eso es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos el fruto del gozo. Al final vamos a ver cómo es que se logra eso. Vamos a ponernos de pie. Póngase de pie. Vamos a cantarle al Señor.